Hola amigos, espero que estén todos muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Rubén, esto es Trigo y Artesano y hoy les quiero mostrar una receta fácil, rápida, una receta express para cuando no tenemos mucho tiempo o ganas de cocinar, que nos puede resolver la cena. Esta tarta, focaccia, pan sin levadura, como quieran llamarlo, está calentita, recién la saco del horno, rellena, que la podemos hacer en menos de 5 minutos. Así que espero que les guste la receta, que se animen a hacerla y que les sirva para solucionar cualquier momento del día en el que tienen hambre y no tienen ganas de cocinar. Así que vamos a la receta. Esta receta es tan fácil de preparar que nos va a llevar solamente 5 minutos prepararla, el mismo tiempo que nos va a llevar para que desaparezca en la mesa, porque es tan rica que se la van a comer enseguida. Lo primero que vamos a hacer es poner a precalentar el horno, un horno mediano a unos 370 grados Fahrenheit, unos 160, 170 Celsius, un horno medio. Y para preparar la receta vamos a empezar con 2 huevos medianos, $100 mililitros de leche, vamos a ir mezclando. A esto le vamos a poner media cucharadita de sal, poca sal porque después el relleno ya vamos a ver que tiene condimento, tiene sabor, y también lleva 100 gramos de queso rallado. Esto también le da mucho sabor, entonces no hace falta ponerle tanta sal. A esto le vamos a agregar 100 gramos de harina todo uso, tamizada, y una cucharadita de polvo de hornear. Esto lo vamos a mezclar. Quiero mandarle un saludo enorme a Miriam Suárez, una de nuestras suscriptoras que nos saluda y nos escribe en cada video. Así que si quieren que los salude, si quieren hacernos alguna pregunta, hacernos algún pedido de una receta, nos pueden escribir en los comentarios de los videos y nosotros con mucho gusto les vamos a responder. También nos gustaría que nos cuenten desde dónde nos escriben. Ya tenemos la crema lista. Esta es la textura que queremos que nos quede. La vamos a dejar un minutito o dos para que se hagan amigos todos los ingredientes. Mientras tanto yo voy a pasar a usar una espátula. El molde que voy a utilizar es un molde de 24 centímetros de diámetro, tiene aproximadamente unos 4 centímetros de alto, está enmantecado y enharinado. Si quieren, le pueden poner para mayor seguridad un papel manteca también enmantecado y enharinado. Y acá lo que vamos a hacer es poner una parte de la crema que hicimos, la vamos a distribuir por todo el recipiente, que nos quede más o menos pareja la altura. Una vez que distribuí la mitad de la crema, yo lo que voy a utilizar es mortadela, porque me encanta la mortadela, y queso provolone. Pero en esta receta pueden poner el tipo de fiambre que ustedes quieran, jamón, salame, mortadela, jamón crudo, lo que ustedes quieran.
y también pueden utilizar el queso que ustedes quieran. Pueden poner queso doble crema, queso por salud, un queso más fuerte, con más sabor como estoy poniendo yo. Eso es a gusto de ustedes. La intención de la receta es mostrarle algo rápido de hacer, que queda muy bonito, que soluciona un almuerzo, una cena, cuando no hay muchas ganas de cocinar. Y la manera de ponerlo en la fuente del relleno es justamente tratar de no llegar a los bordes para que después se cierre con la tapa que le vamos a armar. Acá le puse 100 gramos de mortadela y 100 gramos de queso provolone. Y ahora lo que voy a hacer es poner el resto de la crema y distribuirla La intención es que tape todo el relleno. Con esta receta comen 4 personas tranquilamente. Y una vez que hice esto, a modo de decoración, lo que voy a hacer es ponerle un poquito de sésamo por arriba. Yo estoy usando sésamo blanco y sésamo negro, los dos mezclados. Y la llevamos a un horno que ya está precalentado, ya me avisó, por aproximadamente 25-30 minutos hasta que la vemos dorada. Cuando yo lo saque les cuento cuánto tiempo estuvo. La saqué hace 5 minutos, estoy esperando a que se enfríe un poquito para poder dar la vuelta. Amigos, es el resultado de nuestra pan relleno sin levadura, nuestra tarta express, una receta fácil y rápida que nos soluciona una cena o un almuerzo cuando no tenemos tiempo o no tenemos ganas de cocinar. Espero que les haya gustado la receta, que les sirva de inspiración y que se animen a hacerla. Que estén todos muy bien y será hasta el próximo video.